Saludos a todos. Les habla Héctor Ramos, internista epidemiólogo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre la validación de un instrumento y al final vamos a hablar un poco sobre causalidad. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir a la hora de hacer la validación de un instrumento? Primeramente, la creación del constructo, que es la elaboración del cuestionario mismo. Luego viene la validación cualitativa, que implica validación interna y externa del instrumento, validando el contenido, el criterio y la validez del constructo. Incluso se puede recurrir al juicio de expertos. Y la validación cuantitativa, que puede ser hecha en el proceso de recolección de datos a través de una prueba piloto, evaluación de la confiabilidad del instrumento, como el alfa de Cronbach, que lo veremos más adelante. Incluso se puede llegar a hacer un análisis factorial como la rotación Varimax, el test de esfericidad de Bartlett, la prueba de Kaiser-Meyer-Olskin y otras. Veamos primero la creación del constructo. El instrumento consta de varias secciones. Primeramente, una parte donde usted coloca la identificación, donde usted consigna el título del estudio, el número de encuesta, que es bien importante, el código del participante y todos los datos que requieran, pues identificar y diferenciar un sujeto del otro. Luego viene una instrucción donde usted le dice al participante algunas indicaciones básicas para desarrollar el cuestionario. Y vienen los datos generales donde usted va a establecer la información sociodemográfica que pueda correlacionarse, luego las variables con las variables del estudio, incluso el nombre si el cuestionario no requiere el anonimato. Luego vienen los datos específicos. En este capete usted recaba la información sobre las variables del estudio, esas las puede escribir en su totalidad, pueden ser abiertas o marcadas, o se trata de un formato estructurado. Y en este caso usted puede aplicar una escala dicotómica o politómica y utilizar escalas como la de Likert, la de Thurston o la de Gottman, que las vamos a ver en detalle un poco más adelante. Y siempre debe concluir su encuesta con su cuestionario con un agradecimiento. Y en esta pues usted puede colocar una fórmula de cortesía por el tiempo concedido. En la mayoría de los casos pues esta será la única compensación que el participante va a recibir a cambio de haber hecho pues dado la información que usted solicitó. ¿Para qué se utilizan las escalas de actitud? Bueno, este es un instrumento de medición de una variable y en esta escala usted puede ver los valores en que la variable se puede representar de acuerdo a un puntaje. Le puede servir también como definición operacional de un concepto abstracto. Y pues este también pues, es un instrumento de medición de asuntos complejos sensibles. Hay 4 tipos de escalas con las cuales usted puede medir esta actitud que pues se utiliza bastante. Puede usar la escala de Thurston, la de Gottman, la de Osgood o también la de Likert, que creo que es la más popular de todas. Veamos primero la de Thurston. Y para construirla necesito hacer pues una serie de pasos. Primero se formula una gran cantidad de ítems simples y directos. Deben cubrir todo el concepto que usted estudia. Deben haber desde ítems muy favorables hasta ítems muy desfavorables. Luego necesita tener un grupo de expertos, ¿verdad? Un poco grande, que va a separar los ítems de acuerdo a cuán favorables o desfavorables son. Hay 11 categorías que son las que más se utilizan, o sea que hay un puntaje de 11 para cada pregunta y va desde muy favorable hasta muy desfavorable. Cada juez ubica cada ítem en una de ellas y se espera que los jueces no permitan que su actitud interfiera con esta clasificación. Luego se calcula un promedio y la desviación estándar de los puntajes asignados por los jueces a cada ítem, y a los ítems que tengan una gran desviación estándar se les supone ambiguos o multidimensionales y estos pues se eliminarían. El promedio de puntajes asignados por los jueces a un ítem es el puntaje del ítem. De los ítems se eligen 20 a 30 para armar la escala y sus puntajes deben cubrir la escala parejamente, dejando en la medida que sea posible distancias equidistantes entre los diferentes puntos. En la escala de Goodman se ordenan todas las respuestas sobre la base de una sola característica o atributo y se presentan los estímulos desde los más sencillos a los más complejos. Puede sustituir a un conjunto de preguntas dicotómicas en las que una respuesta afirmativa a una de ellas implica una respuesta afirmativa a las anteriores. ¿Qué ventajas tiene esta escala? Pues puede utilizarse una gran cantidad de preguntas o de estímulos, permite una clasificación basándose en más de un criterio a la vez, pero tiene como inconvenientes
que los grupos se deben de definir a priori y con mucho cuidado y suele utilizarse como paso previo para un escalamiento ordinal. Este es un ejemplo de una escala de Goodman. Señale los estudios que ha cursado o el título máximo alcanzado para un sujeto. Va desde ninguno, que no sabe leer y escribir, ninguno sabe leer y escribir, y va avanzando hasta que llega finalmente a doctorado. En la escala de Osgood se construyen formulando dimensiones que servirán para medir precisamente la actitud hacia un objeto y define cada dimensión de acuerdo a dos términos opuestos. Comúnmente se utilizan adjetivos. Se presenta el objeto y se mide la reacción que provoca mediante una serie de dimensiones bipolares. Osgood hizo esta escala para estudiar el significado de algunas palabras o términos, de ahí pues lo de la semántica, y la flexibilidad de esta escala ha hecho extender su aplicación para medir actitudes, motivaciones, creencias y fenómenos relacionados. O sea que, en pocas palabras, todo lo que estamos discutiendo está mucho más enfocado hacia una investigación cualitativa. Aquí tienen un ejemplo desde ningún interés hasta de gran interés. Va en la dicotomía de lo menos a lo más y pone una numeración equidistante para llegar de un extremo al otro. La escala de Likert, que se usa bastante para medir actitudes, se basa en la creación de un conjunto de enunciados en los cuales el entrevistado debe mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo. Y igual que el anterior, usted coloca un escalamiento. Tiene la ventaja de medir el sentido de intensidad de las actitudes y es fácil de administrar, pero necesita la ponderación de las respuestas, que ese es un inconveniente que puede tener. Y voy a hacer un paréntesis con esto. Cuando usted tiene una escala de Likert, va a tener una serie de números de 1 a 5 probablemente como respuestas, y estos pues no son susceptibles a que usted haga ningún tipo de análisis estadístico tipo descriptivo, como decía el media aritmética mediana de cuartiles. Eso no aplica para esto. Lo único que puede hacer es estimar razones y proporciones. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir a la hora de hacer una escala de Likert? Primero, de hacer una definición nominal de la actitud o variable que voy a medir. Luego viene la recopilación de las preguntas o ítems en forma de proposiciones. Esa es va en la operacionalización de variables. Luego viene la determinación de las puntuaciones dadas a las categorías, la aplicación de la escala provisoria, el análisis de los ítems eliminando los inadecuados. Pasamos a hacer una categorización jerárquica de la escala y finalmente se hace un cálculo de la confiabilidad y validez de la escala, como vamos a ver más adelante con una alfa de Cronbach, por ejemplo. Pero independientemente de lo que usted quiera hacer de las anteriores, tiene que tener en cuenta que hay una serie de, digamos, condiciones primordiales para hacer a la hora de redactar un cuestionario, y me he permitido colocarlas, aunque la lista parece larga, una serie de ítems o tips que usted debe tener en cuenta a la hora de hacer cualquier cuestionario. Primero, debe tener instrucciones claras, debe contener preguntas objetivas, tener una secuencia lógica. Los participantes deben tener conocimiento suficiente para contestarlo. Debe ser redactado al nivel educativo del participante y cada pregunta debe medir un solo objetivo. Se deben proveer todas las posibles alternativas a cada pregunta y por supuesto no se deben de mezclar diferentes tipos de preguntas en una misma sección. Se deben evitar preguntas muy largas o evitar preguntas que sean confusas. Debe haber un balance de preguntas positivas y negativas. Obviamente se prefieren las afirmativas. Las preguntas deberán basarse en los objetivos del cuestionario y debe hacerse un balance de alternativas positivas y negativas. De ser posible, incluye una alternativa neutra. El instrumento deberá contener siempre ejemplos de preguntas donde se demuestre el procedimiento y debe tener un índice de consistencia apropiado. El cuestionario debe ser validado antes de ser pasado a la comunidad a través de una prueba piloto. Y si se intenta copiar un cuestionario de otro autor, siempre debe solicitarse el permiso y hacer constar pues que esto no es un plagio. En los cuestionarios adquiridos aún se debe probar la validez y consistencia bajo las condiciones locales que pueden variar de acuerdo a cómo se hizo originalmente. O sea, puede ser que el cuestionario usted lo pasaron originalmente en Estados Unidos, en Francia, en Japón, Brasil, que no necesariamente son las mismas condiciones que voy a tener aquí en nuestro país.
estrategias debo obtener para que los cuestionarios sean, por así decirlo, que haya más cooperación de parte de la persona a la que usted se lo va a pasar? Primero, asegure el anonimato del participante. Puede usar códigos en lugar de los nombres. El lugar de entrevista debe ser lo más agradable y cómodo posible. El momento de la entrevista debe ser el más adecuado. El propósito debe quedar claro entre el entrevistador y el entrevistado. Debe establecerse una buena relación entre el entrevistador y el entrevistado antes de iniciar la entrevista. Puede ofrecer algunos incentivos de participación que no necesariamente sean monetarios, pero por lo menos una actitud agradable pues es un buen incentivo. Y si hace entrega de un incentivo, se deben cumplir con ellos. No debe solicitar información muy personal y asegúrese que nadie utilice esa información para perjudicar a alguien. Y debe respetar, obviamente, la decisión de negación de ser entrevistado. En otras palabras, no puede obligar a nadie a una entrevista. Si he procedido bien, entonces puedo pasar a la parte de ver la validez y confiabilidad del instrumento en lo que he colectado los datos. Y aquí voy a oír dos términos. Voy a oír el término validez y el término confiabilidad. Con la validez estoy, en otras palabras, diciendo que los datos son seguros, son exactos, son lo más cercano a la realidad posible, y esto me está evitando errores sistemáticos, es decir, sesgos. Y cuando hablo de confiabilidad, hablo de precisión o reproducibilidad, es decir, lo repito muchas veces y va a dar valores similares porque así son, y eso me está evitando el error aleatorio. Como ejemplo, pues aquí tienen una serie de 4 situaciones en las que se le ha hecho disparos a un tiro, una mira, un tiro al blanco. Y en el A, por ejemplo, no se ha sido ni exacto ni preciso. ¿Por qué no ha sido exacto? Porque no han dado en el blanco, porque no ha sido preciso, porque los valores han sido totalmente dispares en sus respuestas. En el caso B, los valores han sido exactos y precisos, o sea que han dado en el blanco porque han sido exactos y precisos porque han sido similares. En el C es bastante exacto, pero no es preciso. Y en el D ni es preciso ni exacto. Hay que tener claro que cuando nos referimos a la reproducibilidad, a la confiabilidad, no nos referimos a que las preguntas tienen que dar exactamente la misma respuesta, porque obviamente un fenómeno puede tener diferentes características y ser distintas las respuestas. Pero sí que si, por decirles un ejemplo, la temperatura de un objeto es de 38 grados, no importa las veces que usted lo repita, esos 38 grados siempre serán 38 grados. Requisitos debe tener un buen instrumento de medición. Bueno, tener buena confiabilidad. Y eso es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce iguales resultados. Que Sampieri lo define también como el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Y la validez es el grado en que un instrumento mide lo que la variable pretende medir. En pocas palabras, el instrumento debe mostrar ser confiable y válido a la vez. Hablemos de la validación cualitativa. En términos generales, la validez es el grado, decíamos, en que el instrumento mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez es una cuestión mucho más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica, o sea, es una meta. Y usted puede tener validez interna y externa. La validación se puede contar con un panel de expertos que puede tener un promedio de 10 a 15 personas, aunque pueden bastar entre 5 a 7. Este panel debe estar compuesto por personas conocedoras de la materia, las cuales puede estar el evaluador, especialistas en la materia técnica concerniente, personal de salud, miembros de facultades, etc. Y esto se hace para mejorar el cuestionario que cumpla con el nivel del público objetivo y con el propósito y objetivo del estudio. Esos son observadores externos. Esto está evaluando la validez del contenido, del criterio y del constructo. Las recomendaciones de este panel de expertos van a facilitar la claridad de las preguntas, la relevancia de las mismas y si el número de preguntas es necesario o es demasiado. También se va a medir el tiempo para que tomaría contestarse o si no es apropiado. También puede sugerir este panel de expertos cambios de preguntas, eliminación de algunas, el cambio de algunas palabras, modificaciones en el formato
Y estas recomendaciones deben de considerarse para modificarlo. Y ojo, uno puede tener un lenguaje muy técnico, pero a la hora de pasar un cuestionario en la comunidad, muchas de esas palabras técnicas no necesariamente van a ser comprendidas. Por eso es bueno siempre contar con alguien que sea experto en comunicaciones a la hora de elaborar estas cosas. Cuando hablamos de la validez del contenido, se refiere al grado en que el instrumento refleja un dominio específico del contenido que mide, el grado en que la medición realmente representa el concepto que yo busco. Por ejemplo, si hago una prueba de conocimiento sobre que las canciones de un grupo de musical no deberá basarse solamente en sus 2 primeros discos, sino que debe incluir todo el material que este artista ha producido, es decir, debe ser más amplio. Y aquí tiene usted que en la validez del contenido, pues usted tiene que cubrir prácticamente todas las posibilidades que involucren a las variables de estudio de ese sujeto que usted está revisando. Viene la validez de criterio. Este establece la validez de un instrumento comparándolo con un criterio externo. Este criterio es un estándar que se juzga la validez del instrumento. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre manejo de aviones, mostrando la exactitud con que el examen predice que también un grupo de pilotos puede operar un aeroplano. Entonces va a necesitar definitivamente una evaluación que sea externa, que se ha hecho previamente como comparativo. En la validez del constructo, esta es probablemente la más importante desde el punto de vista del método científico y se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones. Esto va de la mano con otras hipótesis que han aparecido teóricamente a relacionar los conceptos que están siendo medidos, y este constructo no es más que la variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico que está basado en su marco referencial. Esta validez de constructo lleva 3 etapas. Primero, establecer y especificar la relación teórica entre los conceptos, y ahí viene la importancia de tener un buen marco teórico. Luego viene la correlación de ambos conceptos y el análisis cuidadoso de esa correlación. Y finalmente la interpretación de la evidencia empírica de acuerdo a qué tanto clarifica la validez del constructo de una medición en particular. En otras palabras, la validez total no es más que la validez de contenido, más la validez de criterio, más la validez del constructo. Veamos algo sobre la validación cuantitativa. Hablábamos de reproducibilidad, o sea, lo mismo que consistencia, que confiabilidad o que precisión. Esto no es más que la medida en que obtenemos los mismos resultados al aplicar nuevamente el instrumento. Y se evalúa a través de diferentes formas. Por ejemplo, un porcentaje de concordancia a través de variables categóricas, validez de criterio predictivo como el coeficiente de capa o el coeficiente de correlación entre clases para variables continuas. ¿Qué me permite comparar esto? Mediciones repetitivas hechas por un sujeto. Esta es la variable intraobservador, es decir, yo midiendo varias veces lo mismo. Mediciones hechas por diferentes sujetos con el mismo instrumento, es decir, un instrumento usado por 2 personas y se compara qué tanto se parece a lo que encontraron, eso es variación interobservador, o mediciones en diferentes fracciones de una muestra, esa es la validación interna. Entonces uno de estos, procesos para medir esto es una prueba piloto, lo que habíamos dicho anteriormente, porque aquí estoy evaluando la confiabilidad del instrumento. La prueba pilota me permite averiguar la consistencia y confiabilidad del mismo. Y entonces usted toma una muestra de 20 a 25 personas que representen a los participantes del estudio. Se recomienda un mayor número al de los ítems, es decir, que si tiene 10 preguntas no va a hacerlo a menos de 10 personas, sino que a 20, mucho más de eso. Algunos recomiendan 5 personas por ítem. Idealmente, las personas seleccionadas para el proyecto piloto no deben participar en el estudio y estas encuestas deberían de ser excluidas del estudio. Pero sí debe de asegurarse usted que las personas seleccionadas para la prueba piloto tengan las características de los participantes que usted espera encuestar. El procedimiento para la toma de datos podría ser la encuesta o por teléfono o correo físico o electrónico, y en caso de administrar directamente la encuesta, anote para las preguntas de cada participante si aparece alguna dificultad a la hora de responderlas, para efectuar posteriormente las correlaciones y ver si de pronto varios encuestadores encontraron que la pregunta 3 o la 5 no tiene una respuesta adecuada o la persona sencillamente no la entendió. Para medir la confiabilidad de la prueba a partir de la prueba piloto, una de las más utilizadas es el alfa de Cronbach.
El alfa de Cronbach tiene valores que oscilan entre -1 y 1. 0 significa que la confiabilidad es nula y 1 representa una confiabilidad total. Se consideran aceptables el alfa de Cronbach para propósitos de investigación que sea mayor de 0.7. Y si usted va a utilizar este instrumento para una toma de decisiones en salud pública, por ejemplo, tiene que ser un alfa de Cronbach por arriba de 0.9. En todo caso, pues digamos que es aceptable que esté arriba de 0.7, pero insisto, si es para una decisión de salud pública, no utilice un alfa de Cronbach que sea menor de 0.9, se tiene que ser arriba de eso. El índice se puede generar por preguntas individuales y las preguntas que no cumplan con el índice requerido se eliminan. Incluso si utiliza un software como el SPSS, se le permite hacer un índice de un alfa de Cronbach diferenciado pregunta por pregunta si cada una de ellas es eliminada, y usted va a encontrar que de pronto tiene un alfa de Cronbach de 0.6 y al eliminar una pregunta X, ese alfa sube. Entonces significa que esa pregunta hay que reformularla o quitarla. Y aquí tiene usted en esta gráfica, en esta línea, los valores que el alfa de Cronbach puede tener, y como ven, pues lo ideal es que sea lo más cercano a 1, pero hay puntos de corte. Más de 0.7 es aceptable para fines académicos, más de 0.9 es lo recomendable para toma de decisiones. Entonces hay que considerar algunas cosas. La confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems que incluyen el instrumento de medición. Cuanto más ítems usted coloca, la confiabilidad va aumentando. Claro, siempre y cuando se refieren a la misma variable. Y esto es lógico porque, por ejemplo, si desea probar qué tan confiable o consistente es la lealtad de un amigo hacia nuestra persona, cuanta más pruebas le pongamos, su confiabilidad será mayor. Claro, pues demasiados ítems provocarán cansancio también en la persona, o sea, demasiadas preguntas, la gente ya no le va a responder. Aquí hay un ejemplo con números, y solo lo he colocado como forma ilustrativa. Vean ustedes, este es un cuestionario con 8 preguntas y lo pasaron a 12 personas. Hicieron toda la metodología para llegar a un alfa de Cronbach y finalmente llegaron a un alfa de Cronbach de 0.61. Entonces, por estar abajo de 0.7, digamos que ese instrumento no es confiable. Hay que reformular las preguntas, hay que hacer ese análisis pregunta por pregunta hasta que ese valor sea por arriba de 0.7. Algunas estrategias para aumentar la consistencia en los cuestionarios. La primera, pues, no es la mejor, pero pues la que más se utiliza es aumentar el número de preguntas, lo cual no siempre es recomendable. Hay que hacer preguntas de mediana dificultad, aumentar el tiempo para contestar el instrumento y asegurarse que el instrumento sea claro para el público objetivo. Otra forma de medir esta consistencia es el coeficiente de correlación intraclase. Es el más apropiado para cuantificar concordancia entre diferentes mediciones. Se recomienda para variables cuantitativas y este estima el promedio de las correlaciones entre todas las posibles órdenes de pares de observaciones disponibles, y esto pues va a evitar el problema de dependencia del orden de correlación del con usted colocado las preguntas. También se puede usar cuando hay más de una observación por sujeto. Este método de correlación intraclase utiliza el método de ANOVA, es decir, de comparación de varianzas. Y esta variabilidad total puede ser, por un lado, debida a la diferencia entre distintos sujetos o debida a la diferencia entre las medidas para cada sujeto. Y usted puede tener aquí variabilidad entre observadores o variabilidad residual o aleatoria asociada al error estadístico. El problema con el coeficiente de correlación intraclase es que su cálculo es complejo. Requiere una prueba paramétrica, estamos hablando de ANOVA, y requiere que haya normalidad en la distribución de la variable, que haya igualdad de varianzas y haya independencia de errores de cada observador. Depende de la variabilidad de los valores observados, es decir, que usted necesita muestras homogéneas, tiene carencia de interpretación clínica, por ejemplo. Entonces, si está haciendo una investigación clínica, va a usar otros métodos como el de Bland y Altman, y debe considerar otros métodos de análisis que ofrecen información complementaria. Algunos procedimientos más utilizados para medir confiabilidad también, pues tiene también otros como son el método de formas alternativas o paralelas, aplica el instrumento a las mismas personas simultáneamente en un periodo de tiempo de corto, pasa 2 versiones del instrumento y compara los resultados. Si la correlación entre los resultados es positiva, usualmente se utiliza un índice de coeficiente de Spearman, es confiable. Hay otro que se llama el método de las dos mitades, es decir, divide el instrumento en dos partes y pasa
a los dos grupos, primero una mitad y después la otra, después intercambia y después compara los resultados. Si hay una alta correlación entre las dos mitades, es confiable. Este es este método que les mencionaba, donde usted divide esto entre dos, correlaciona las puntuaciones de las dos mitades y después obtiene pues el coeficiente de Spearman, que como sabemos entre más se acerca a 1.0 hay una correlación positiva, eso sería lo ideal. Hay otros que no los había mencionado previamente, como el de Cuder y Richardson, que también pues hacen aplicación del instrumento y a través de correlaciones de Pearson o el coeficiente de Spearman o de Kendall, siempre acercándose al valor de 1.0, indican una mejor precisión del instrumento. El alfa de Cronbach, que se lo había mencionado. Y algunos requisitos para el alfa de Cronbach que se me habían quedado en el tintero. Debe estar formado por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para dar una puntuación total. Ojo, no se recomienda para aquellas variables dicotómicas de unos y ceros. También todos los ítems deben medir características deseadas en la misma dirección, es decir, o hacia lo positivo o hacia lo negativo. Y como ven, los valores son bastante complejos, pero pues también existen calculadoras de Excel que se pueden descargar en internet, donde usted puede tener precisamente la forma de cómo estimar esta alfa de Cronbach. No olvidemos esto, y por eso lo reitero, sus valores oscilan entre 0 y 1. Algunos autores mencionan un valor negativo, pero en realidad debe ser entre 0 y 1. Y 1 siempre será la confiabilidad total, que rara vez se alcanza. Así que lo ideal, como dijimos, es arriba de 0.7 para fines de investigación o fines académicos, pero arriba de 0.9 es lo recomendado para toma de decisiones. Usted lo aplica este alfa a través de 2 ítems a un grupo de personas. El puntaje es la suma de todos los ítems, eso es importante, y deben cumplirse dos supuestos. El primero es que el puntaje observado del test es el puntaje verdadero más el error de medición. Y el puntaje verdadero es el promedio de todos los puntajes observados al aplicar a una persona el mismo test en una gran cantidad de veces. Y también, por otro lado, la correlación entre los puntajes verdaderos y errores de medición deberá ser igual a 0. Los puntajes verdaderos de los ítems difieren de una constante que generalmente es nula, y los errores de medición de los ítems también son correlacionados. Todo esto que les acabo de mencionar es lo que se desarrolla cuando hacemos la fórmula que vieron anteriormente. Este es Cuder-Richardson. Como ven, es otro procedimiento estadístico complejo, pero la interpretación es muy similar. Aquí la dio 0.1, o sea, la consistencia interna del instrumento es extremadamente baja, debe ser igual a la anterior, parecido a 1, cercano a 1. Y vamos a cambiar ahora a otro, que es el índice kappa o test de Cohen, que aquí lo que yo estoy haciendo es comparando el grado de variabilidad de las mediciones entre dos observadores, eliminando la concordancia o discordancia debido al azar. El índice kappa, como en este caso, tomaron dos radiólogos, le dieron una serie de mamografías y cada uno puso si había imagen patológica o no. Y al hacer la correlación había un acuerdo en lo total, un acuerdo en lo positivo, es decir, que ambos coincidieron que había anormalidades, y un acuerdo en lo negativo, es decir, en lo que concordaron que no había anormalidades. Con todo ese procedimiento se hace todo el proceso que implica el índice kappa y se llega a un valor que es de 0.5. Este, al igual que el anterior, entre más se acerca a 1, indica que el grado de concordancia es mayor. No hay un punto de corte tan, digamos, estricto en el índice de kappa, pero lo que sí usted tiene que tener en cuenta es que entre los valores de 0 a 1.0, entre más se acerca a 1.0, es decir, 0.9, 0.8, el grado de concordancia fue mayor. Aquí hay 4 autores, usted seleccione cuál le gusta más para poder decir su índice kappa qué tan bueno o qué tan malo está.
Si ocupa el de Landis y Koch, tiene ahí los valores. Si usa el de Altman, el de Fleiss o el de Bird, ahí tiene usted, puede seleccionar cualquiera de los cuatro, nada más asegúrese de citar a cuál autor se refiere cuando diga que su índice de capa está casi perfecto, está bueno, está pobre o está en un grado moderado. Hay algunos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. El primero es la improvisación, porque no es buena idea elegir un instrumento de medición que puede tomarse a la ligera, es decir, este es el primero que me encontré, a mí se me ocurre hacer inventemos esto. No se puede hacer eso, no se recomienda. También puede afectarme que ocupe instrumentos desarrollados en el extranjero porque no han sido validados en nuestro contexto y hay factores culturales y de tiempo que pueden cambiar. O instrumentos que resulten inadecuados para las personas que se les aplica, que no sea empático, que el lenguaje no sea el mejor, que las preguntas sean muy coercitivas. También las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, si hay demasiado ruido, o el clima no es el mejor, o el instrumento es demasiado largo, demasiado tedioso, también me puede afectar la confiabilidad y la validez. Por último, ya para despedirnos, se me pidió que habláramos un poco sobre la causalidad en medicina y pues voy a tratar de ser breve. El tema ha sido bastante largo, donde yo me pregunto, ¿hay causalidad, hay casualidad o hay asociación? Porque yo ando buscando causas para aplicar medidas preventivas, para ayudar en un proceso diagnóstico o para establecer tratamientos potenciales. La relación de causalidad pues no es más que la relación entre dos o más acontecimientos cuya ocurrencia y secuencia de aparición me puede sugerir atribuirle a uno de ellos que sea el causal del que sigue. Hay varios modelos de causalidad propuestos a lo largo de la historia. El primero fue el modelo de Koch y Henle, que se utilizó para enfermedades infecciosas. Luego vino el modelo de Bradford-Hill, que valida las asociaciones. Luego vino el modelo de Rodman, que contempla relaciones multicausales. Y finalmente el modelo de Evans, que es el más aplicable para las enfermedades actuales, porque habla de una multicausalidad y redes de causalidad. El primero, que fue el de Koch y Henle, hablaba de estos cuatro enunciados. Primero, que debe encontrarse siempre el microorganismo en los casos de la enfermedad. En segundo lugar, este microorganismo debe poder ser aislado en el cultivo y demostrado que es una estructura viva y distinta de otras que pueden encontrarse en otras enfermedades. Ojo que en este tiempo ni siquiera se habían descubierto los virus. 3. Distribuirse el microorganismo de acuerdo con las lesiones y ella debe explicar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y por último, ser capaz de producir la enfermedad si este microorganismo aislado del enfermo se inocula en un animal de experimentación. Esto es lo que este señor decía en ese tiempo. Luego vino Bradford-Hill y a este nos habló de fuerza de asociación, de consistencia, de especificidad, secuencia temporal, gradiente biológico, plausibilidad, coherencia y evidencia experimental, que ya lo vamos a ver. La fuerza de asociación se refiere a qué tantas veces es más grande la posibilidad de que alguien esté enfermo de acuerdo a su grado de exposición. Y aquí en este caso pues se utilizan los OR o los RR de acuerdo al tipo de estudio que utilice para demostrar esto. OR para casos y controles y RR para estudios de cohorte. La consistencia con otros conocimientos significa que usted está encontrando evidencia similar en diferentes estudios. La especificidad indica de que, y esto no estamos hablando de especificidad como en una prueba diagnóstica, sino que como criterio de causalidad, que un microorganismo o un factor va a producir determinado efecto. La relación temporal significa de que siempre la causa va a preceder al efecto, es decir, primero es la causa, después el efecto, y puede ser una causa o varias causas produciendo un efecto o varios efectos. Y eso usted puede tener causa simple, efecto simple, causa múltiple, efecto simple o causa múltiple, efecto múltiple. La relación dosis-respuesta o gradiente biológico significa que entre más intensa sea la causa, el efecto va a ser mayor. Eso va de la mano con la reversibilidad, que si usted quita la causa desaparece el efecto. La coherencia pues precisamente se refiere a esa secuencia o a esa coexistencia de la causa y el efecto. Luego vino Rodman
que habló de causa suficiente, causa componente, causa necesaria. Causa suficiente es aquella que ocurre o que está el factor que está presente siempre para que ocurra la consecuencia. Y una causa componente es aquella en la cual varias causas se juntan para construir una causa suficiente. Y una causa necesaria es cuando una causa componente forma parte de todas las causas suficientes. El modelo de Rotman precisamente se refiere a eso, esos eran pasteles, y es cada una de las tajadas significaba los diferentes probables efectos causales o de riesgo que sumaban precisamente para dar efecto a la enfermedad. Lo actual es la red de causalidad, porque actualmente en enfermedades como por ejemplo una arteriopatía coronaria, una artritis reumatoide, lupus, el VIH, son muchos los factores que actúan conjuntamente para producir la enfermedad. Entonces no hablamos ya de condiciones necesarias y no son suficientes. Y hay otros factores que generan una red causal muy compleja, como por ejemplo los factores genéticos, factores ambientales que aún estamos conociendo, que pueden pues dar precisamente mucha más dificultad a la hora de querer explicar cuál es la causa de un efecto. Si no, vean el tema de cáncer. Evans habla de una prevalencia significativamente mayor en expuestos, de exposición más frecuente entre algunos individuos. Él trata de discriminar a quienes les da más algo y habla de que la incidencia debe ser mayor en los expuestos. Habla de una distribución normal de los periodos de incubación tras la exposición y se va ampliando el abanico de respuestas tras la exposición. Aquí hay un gradiente biológico lógico. El modelo de Evans habla de evidencia de respuesta del huésped, previene o modifica la respuesta del huésped y eso tendría a disminuir la enfermedad. Ya aquí el sistema inmunológico es comprendido como un agente o un actor importante para la generación de enfermedades. Ya se habla de reproducción experimental y la eliminación debería de producir la reducción de la frecuencia de los factores de riesgo. Se habla más de la plausibilidad biológica y de la plausibilidad epidemiológica. Y aquí viene lo que les decía, si usted retira la causa, desaparece el efecto, eso es el cese de la exposición. Y se agrega la investigación clínica, porque aquí ya a nivel de medicina basada en evidencia, la mayor parte busca valorar si existe asociación estadísticamente significativa entre la exposición y un resultado. Y se habla de asociación, que hay una relación que puede existir entre una cosa y la otra. Esta relación puede ser positiva, que significa que generalmente ocurran juntas, como puede ser una forma incorrecta, causalidad o error, o una correcta que sí es causalidad o no causal. O puede ser negativa generalmente cuando no ocurren juntas, o puede ser inexistente cuando son totalmente independientes. Y es que en la búsqueda de la verdad siempre va a estar con algunos obstáculos con los que nos podemos tropezar fácilmente. Hay factores de confusión, variables que nos van a confundir una asociación que yo estoy investigando. El factor del azar es importante y los sesgos, que son errores que puedo cometer en menor o mayor grado. Esto me puede entorpecer terriblemente mi búsqueda de la verdad en el método científico. Porque en la asociación puede que me pierda en el camino de la asociación con el sesgo, o por el factor del azar que lo vuelva probable o improbable, o las variables de confusión que pueden o no existir y encubrirme una causa. Algunos diseños para buscar la causalidad a la luz de la evidencia científica: usted puede usar un ensayo clínico aleatorizado controlado, estudios de cohorte donde controlaría los sesgos, casos y controles donde hay que tener cuidado con los sesgos de selección, estudios transversales que no dan evidencias directas y los estudios poblacionales que pueden ser ecológicos, pero cuidado con las falacias ecológicas o las series temporales. Entonces, como ven, el tema es bastante extenso. Espero haber cubierto las expectativas de ustedes y pues estaremos a la orden y atentos a las preguntas que ustedes puedan tener.